Eh, entonces, la clase de hoy vamos a revisar ampliaciones de las leyes de la genética. Ustedes en la clase anterior vieron con Daniela los principios básicos de la genética, que son las leyes de Mendel, las cuales se basa en la herencia de caracteres con dominancia completa. Eh, en el caso de las ampliaciones de la genética, vamos a ver ejemplos donde la dominancia no es completa. Primero que todo, están viendo la pantalla completa, no la proyección de, eh, de PowerPoint, ¿cierto? Porque hay veces que esto se desconfigura. No hay nadie ahí, están viendo la pantalla, pueden ver la presentación completa. Sí, profe, se ve bien, completa. Ya, perfecto, gracias. Eh, para los ejemplos anteriores, en la genética mendeliana, la herencia de los caracteres es una herencia con dominancia completa. En los casos ahora vamos a empezar a ver distintos tipos de herencia y en algunos casos interacciones entre dos genes. Para simplificar las cosas, aquí todos los ejemplos van a estar dados por herencia y interacción génica de dos genes, es decir, de dos loci, y cómo estos van interactuando. La primera definición que ustedes ven aquí es la dominancia completa versus dominancia incompleta. Y esto se refiere a que hay ciertos alelos que los fenotipos tienen una especie, tienen un degradé de colores, un degradé de fenotipo. En este caso, por ejemplo, hay una dominancia incompleta en el ejemplo donde el alelo A1 codifica para flores rojas, mientras que el alelo A2 codifica para flores blancas. De tal forma que cuando uno tiene un genotipo A1, la flor es roja, dominante. Cuando hay otro genotipo que es A2, la flor es blanca. Eh, y cuando hay un cruce de esto, se produce una dominancia incompleta donde ninguno de los dos caracteres predomina. Las, los fenotipos del cruce de estas plantas genera plantas que son A1, A2, y el fenotipo observado es un fenotipo rosado, eh, que es el que está aquí abajo. Este fenotipo rosado de aquí abajo. En el caso de que aquí hubiera dominancia como la que ustedes estudiaron la semana pasada, que es la dominancia completa, los fenotipos aquí hubieran estado escritos también de otra forma. Estaría esto escrito como este sería el alelo A, el dominante, y este sería el alelo A pequeña, el recesivo. De tal forma que al haber un cruce entre un dominante y un recesivo, se generaría el fenotipo A minúscula para toda la progenie, y estos serían flores rojas. Y esto es dominancia completa. En este caso de dominancia incompleta, la progenie que se origina es toda rosada y con un distinto grado de rosado en este ejemplo. Un ejemplo más simple sería que al cruzar la A, bueno, claro, al cruzar la A mayúscula con la A minúscula, con la 1 con el A2 se genera un fenotipo rosado. El punto es que el fenotipo que se genera de el heterocigoto es un fenotipo intermedio, es un fenotipo donde ninguno de los dos caracteres predomina. ¿Dudas al respecto de esto?
Eh, una explicación eh, molecular de por qué sucede esto es la que se presenta acá. En este caso hablamos de dos fenotipos, bueno, de dos alelos, el alelo P mayúscula y el alelo P minúscula, para el color de la berenjena. El alelo P mayúscula codifica para el fruto morado y el alelo P minúscula para el fruto blanco. Cuando hay una fertilización y se genera la progenie, el 100% de la progenie es violeta claro. Entonces se genera un tercer fenotipo, porque no es ni púrpura ni blanco, sino que es un violeta claro. Cuando se produce la autofecundación de esto, cuando esto se produce como un autocruce, se generan la siguiente progenie. La proporción sería una púrpura, dos violeta, claro, y una blanca, ¿ya? Entonces aquí se generan tres fenotipos. La proporción es 1 es a 2 es a 1, que es equivalente. El fenotipo en este caso se iguala al genotipo. La proporción del fenotipo es igual a la proporción del genotipo. Eh, y una explicación molecular para esto es que, por ejemplo, este gen P, este gen P está codificado por dos alelos. Un alelo, el alelo P mayúscula, codifica para una enzima. Y esa enzima genera el color púrpura. Eh, el alelo P minúscula genera una enzima mutante que es no funcional. Una enzima mutante que no es funcional. Entonces, cuando hay dos enzimas de estas mutantes no funcionales, no se genera el pigmento. Y en consecuencia la piel de la berenjena es blanca. Eh, cuando hay ¿qué es lo que está acá abajo? Un homocigoto recesivo. Acá hay una enzima mutante donde el sustrato no ingresa, no puede ingresar al sitio activo de la enzima y por lo tanto no se genera la reacción. Y no hay pigmento y la berenjena es blanca. En el caso del heterocigoto, vamos a tener una enzima que es mutante no funcional y una enzima funcional. Vamos a tener un componente de este y un componente de esto. Y eso va a dar una berenjena, eso va a dar que la funcionalidad total que se tiene ahí es la mitad de la enzima funcional. Por lo tanto, se genera la mitad del pigmento. Por lo tanto, aquí se genera un violeta, violeta suave. ¿Qué es eso? Se genera uno y uno y eso da origen al violeta. Y eso da origen al violeta. Dudas, consulta. Eh, el segundo tipo de alteraciones de la dominancia, donde no hay dominancia completa, es la codominancia. En este caso, también se genera un tercer fenotipo, pero este tercer fenotipo tiene la característica que es expresado en la progenie heterocigota. Ambos alelos son expresados y, eh, y se genera como una combinación, una mezcla de los caracteres. Ese es el ejemplo que está acá del color de las vacas, donde el, se cruza una vaca blanca, y aquí está denominada con el alelo PP, con una vaca negra, que también es homocigota, pero para alelo NN. Esto genera un 100% de progenie, que es BN, y genera vacas moteadas, vacas con partes blancas y vacas con partes negras. Entonces los dos
los dos alelos se expresan en el organismo y se genera un fenotipo que, a diferencia del anterior, eh, la expresión del fenotipo de ambos genes, de ambos alelos, la expresión de ambos alelos se observa en el organismo en distintas partes, que es distinto al anterior, donde se observa un nuevo fenotipo que en el caso anterior, una dilución del fenotipo. Eh, y el autocruce, de nuevo, vuelve a generar una proporción de fenotipos que es igual a la proporción de genotipos. ¿Sí? Entonces, Profe, disculpe, sí. una compañera dijo que estaba intentando entrar, Ah, espérame. entonces le voy a dar el acceso. Sí, pensé que había habilitado. Ok, ahí está. Entonces, una de las diferencias entre la codominancia y la dominancia incompleta es que en este caso ambos, en el heterocigoto se expresan los dos fenotipos, versus en el otro, en la dominancia intermedia, que el fenotipo del dominante se ve disminuido versus el recesivo. Ok. Y en ambos casos, la proporción de el fenotipo, la proporción de fenotipo es equivalente a a la proporción de los genotipos. Entonces, aquí tenemos listado características de la dominancia. La dominancia es el resultado de interacciones entre genes de un mismo lóculo. Voy a hacer aquí la especificación que es más preciso, por ejemplo, hablar aquí de alelos para disminuir las confusiones. Entonces son interacciones entre alelos de un mismo lóculo. Entonces la dominancia es una interacción alélica. Esto es importante porque después vamos a ver interacciones entre distintos genes. La dominancia no altera la forma en que los genes se heredan, solo influye en la forma en que se expresa el fenotipo. Y la clasificación de dominancia depende del nivel en que el fenotipo se examina, va a depender del observador. Y aquí están los tres tipos de dominancia. La dominancia completa, que es la que ustedes vieron en la clase anterior, la dominancia incompleta, donde el fenotipo que se observa tiene un rango del carácter dominante. Y la codominancia, donde ambos caracteres se expresan en el organismo. Em, Esto nos lleva a hablar de otro concepto, sobre todo el concepto de dominancia incompleta, que es la penetrancia. La penetrancia se define como el porcentaje de organismos que heredan un genotipo, eh, o sea, que expresan el fenotipo heredado. Entonces la penetrancia es una medida donde uno cuantifica los fenotipos. Uno tiene una progenie, va a cuantificar cuánta presencia de flores rojas hay en los, en las flores que tienen un genotipo dominante. Supongamos que vamos a analizar flores que son todas heterocigotas y ellas tienen y se va a cuantificar la presencia del fenotipo rojo, de tal forma que si tenemos un total de 42 flores que son de genotipo heterocigoto para el color rojo, y 38 de ellas tienen el fenotipo rojo y las otras son rosadas o incluso, sí, pues básicamente las otras son rosadas, eh, ahí se habla que la penetrancia es 38 dividido en 42.
y eso significaría que hay un 90% de penetrancia del fenotipo, versus una penetrancia completa, que significaría de las 100 flores que se de las 42 flores que se analizaron, las 42 de ellas son rojas, no hay ninguna rosada, y ahí se dice que el fenotipo tiene una penetrancia completa. Y esos fenotipos con una penetrancia completa son aquellos donde el carácter se denomina dominante completo. Versus cuando vemos una penetrancia que es incompleta, decimos que el carácter rojo tiene una dominancia incompleta. Es decir, ya el tipo de herencia va a ser incompleto. Otro punto que hay que considerar es que en la naturaleza hay muchos alelos que son alelos de un gen que son letales. Cuando los alelos de un gen son letales y uno hace el estudio genético, esto influye en la aparición o la distribución de los fenotipos. Eh, por ejemplo, en este caso se muestra un genotipo AI que es letal. Es decir, cuando estos ratones son AI, eh, hay una muerte embrionaria del ratón y esos fenotipos no se expresan. Eh, y en este caso, las proporciones de herencia que se observan son de 2:1. Y esto rompe en el fondo las leyes de la herencia, porque las leyes de la herencia siempre vamos a tener una especie de múltiplos de 4 o de 2, si cuando es de 2 cuando es em, herencia completa. También hay que considerar que para un mismo gen, es decir, para un mismo locus, existe la posibilidad de que haya alelos múltiples. En todos los casos anteriores nosotros habíamos estado hablando de ejemplos con 2 alelos, pero hay casos donde uno puede tener alelos múltiples. Y eso significa que, por ejemplo, podemos tener el alelo de hecho, el alelo para el color de ojo, o el alelo para el color de pelo, que uno puede tener café, rojo y y un alelo recesivo que sería el rubio. Y están estos 3 tipos de alelos. Cada individuo va a heredar siempre 2. Entonces, de estos 3 tipos de alelos, cada individuo va a tener, o no sé, café café, café rojo, café rubio, pero solo 2 de estos alelos. Y uno podría aumentar el número de alelos a, no sé, a 4 o 5, pero cada individuo siempre va a tener 2 del conjunto de alelos disponibles. Y esto pasa mucho en la naturaleza, o sea, la naturaleza lo típico es tener muchos alelos que codifican para una enzima o para una proteína, y eso es lo que permite que haya una alta diversidad entre los distintos organismos. Em, Cada organismo va a tener solo un par de alelos y su fenotipo va a estar dado solo por ese par de alelos. Pero en la población de organismos, eh, la diversidad que hay para ese locus va a ser más grande. Em, ok. Acá se les muestra un ejemplo que es el caso del grupo sanguíneo. Hay un determinante de los grupos sanguíneos que es el determinante de las letras A, B y 0. En este caso hay 3 alelos
Hay tres genes que codifican, que codifican y que determinan el grupo sanguíneo. Uno es el gen A, uno es el alelo A, el alelo B y el recesivo, que es el grupo cero. Entonces aquí nosotros vamos a tener alelo A, alelo B y cero. Esta es una codominancia. Eh, Esto es una codominancia y la codominancia está dada en los organismos que tienen los alelos AB, que también tienen un grupo de sangre AB. El, a nivel molecular, este fenotipo está dado por la expresión de ciertos antígenos en los glóbulos rojos, de tal forma que el alelo A permite la expresión del antígeno A, el alelo B genera la expresión del antígeno B. Y cuando tenemos un organismo con ambos alelos, tenemos un organismo heterocigoto AB, eh, la célula va a estar expresando ambos antígenos. Y en el caso del grupo cero, ellos tienen un alelo recesivo donde no hay expresión de antígenos. Y el alelo recesivo acá es el cero, el alelo cero. Eh, Acá está mostrado como el genotipo, cómo se escriben estos genotipos. Eh, entonces, los alelos aquí son, a ver si lo... Los alelos aquí son eh, el IA, el I, qué horrible hacer esto, el IB y el I, minúscula. El I minúscula es el recesivo y los otros dos alelos son el A, el IA y el IB. Los genotipos que determinan el grupo de sangre A son aquellos que son IA, IA y también el IA y minúscula, porque el I minúscula es recesivo, entonces aquí se establece la expresión de este genotipo. Entonces se expresa la proteína A y eso determina el fenotipo, que es el grupo de sangre A. Para el caso del grupo de sangre B, esto puede ocurrir con dos genotipos, con el IB, IB o con el IB y minúscula. En ambos casos se expresa el genotipo, se expresa el antígeno B y genera el fenotipo B. El grupo de sangre AB está dado por la codominancia de estos dos alelos. Y el fenotipo de sangre del grupo cero solo ocurre cuando hay un homocigoto recesivo. ¿Ok? Eh, claro, acá está yo no sé si les interesa ver, es la compatibilidad que existe entre los distintos grupos sanguíneos, es la relevancia de por qué es importante saber el grupo sanguíneo que uno tiene, porque eso determina el tipo de sangre que uno puede recibir en una transfusión. Entonces, en una transfusión uno debiera recibir, esto está determinado por el antígeno que tienen los glóbulos rojos. Uno siempre puede recibir el mismo tipo de sangre. La gente del grupo A puede recibir sangre del grupo A, la gente del grupo B puede recibir sangre del grupo B, y la gente del grupo AB eh, solo puede recibir sangre del grupo cero. Y la gente del grupo cero, la gente del grupo cero solo puede recibir sangre del grupo cero y la gente del grupo AB puede recibir de todos los tipos de sangre.
Ok, ahora vamos a empezar. Todos los casos anteriores eran interacciones génicas, pero en un mismo locus. Ahora vamos a empezar a ver interacciones génicas de dos loci diferentes. Eh, y esta interacción génica de dos loci distintos genera nuevos fenotipos. Como característica, em, en los ejemplos que ustedes vieron en la clase anterior, ustedes estaban analizando la herencia de dos caracteres que podían ser bastante distintos. El color de la vaina de la arveja o, y la forma de la semilla, de la arveja en sí. Acá los caracteres que están conectados con epistasis tienden a ser más, estar determinando el fenotipo de algo más relacionado. La epistasis típicamente viene en la pigmentación, eh, y para eso hay ejemplos tanto en animales como en plantas. Eh, este es el primer ejemplo y en el caso de que ocurra una epistasis, por ejemplo, en el color de los pigmentos, esto ocurre básicamente porque la vía metabólica para generar un pigmento depende de numerosos genes, por lo tanto, que están codificados en distintos loci. Y alterar y tener distintos alelos en estas enzimas, inevitablemente va a modificar los metabolitos que se generen. Em, la primera interacción génica que vamos a ver va a ser la epistasis. Eh, la epistasis es el efecto, la interacción génica que ocurre de un locus sobre otro locus. La epistasis, un locus es dominante sobre otro locus, en este caso vemos el ejemplo del locus A y el locus B, donde el locus B genera un efecto en el fenotipo, en la expresión del fenotipo del locus A. Entonces, el locus B es epistático porque ejerce un efecto sobre el fenotipo del locus A, y el locus A es hipostático porque es el locus que se ve afectado. Em, y esas son las definiciones para la epistasis. Vamos a tener un locus epistático, que es aquel que ejerce el efecto, y un locus hipostático, que es el que se ve enmascarado. El primer tipo de epistasis que vamos a ver es la epistasis recesiva. A mi juicio es uno de los más fáciles de entender. Aquí tenemos dos tipos de locus, eh, donde uno determina la expresión del segundo. En este ejemplo vamos a ver el ejemplo de que hay con los perros labradores. Los perros labradores tienen tres fenotipos de color de pelaje: eh, negro, café y amarillo. El, y este color depende de los dos locus. Uno de ellos es el locus que efectivamente determina el color del pelo, que determina la síntesis del pigmento del pelo, y por lo tanto, eh, cuando el pelo puede ser de color negro, eh, vemos que, déjame verificar las letras que hay aquí, ya, el color aquí del pelo va a estar determinado por el alelo B, de tal forma que, y el alelo B es dominante. Em,
Y de esta forma, cuando vemos un perro negro, el perro debiera tener un genotipo que sea B mayúscula, y la segunda puede ser B mayúscula también o B minúscula. Mientras que el alelo B minúscula va a determinar un color de pelaje café. Sin embargo, vemos que aquí aparece eh, un tercer fenotipo, que son los perros de color amarillo. El perro de color amarillo proviene de la epistasis, que ejerce otro gen, que en este esquema está graficado con la letra E. El gen E es el gen epistático y el gen E tiene dos alelos, un alelo E mayúscula y un alelo E minúscula. El alelo E mayúscula codifica para una proteína que permite la acumulación del pigmento en el pelo. Entonces, cada vez que haya una E mayúscula, el perro va a poder acumular el pigmento. Da lo mismo si es negro o café, el perro va a poder acumular el pigmento. Versus el alelo mutante, que es E minúscula, en el cual esta proteína alélica no puede acumular el pigmento de manera eficiente. Entonces, todo perro que tenga un genotipo E minúscula, homocigoto, porque es recesivo, va a tener un color de pelo amarillo. Entonces, el, el locus E es epistático sobre el locus B. Y el locus B y el locus E va a determinar si se puede expresar o no el color de pelo de perro. Eh, y todo genotipo que tenga un recesivo E minúscula va a ser un perro de color amarillo, con independencia de qué genotipo esté en el locus B. Mientras que mientras que el color del pelo del perro, cuando exista al menos un alelo E mayúscula, va a poder expresar el color del pelo. Em, aquí bueno, este es, ya. Entonces, eh, bueno, esos son estos genotipos. ¿Tienen dudas al respecto? Em, y entonces, el nombre que recibe esta epistasis es la epistasis recesiva, porque la epistasis va a depender de que ocurra el, eh, este homocigoto recesivo. Cuando hay un homocigoto recesivo, se pierde, no se puede observar el fenotipo del alelo B. ¿Ok? En el caso de una epistasis dominante, de nuevo vamos a tener dos genes y ellos van a estar determinando el color de, de la, de la berenjena. Esta es una epistasis dominante, entonces, y el gen A es dominante sobre el gen B. Eh, ya, a ver, en esta nomenclatura, no, en esta nomenclatura el gen B es dominante sobre el gen A. Perdón. Cada vez que tengamos una B mayúscula, el, la berenjena va a ser de color blanco, porque es una epistasis dominante, donde el alelo B mayúscula va a dominar el fenotipo y va a enmascarar eh, el fenotipo del segundo alelo. En este caso, el segundo alelo
es el color amarillo o verde de este fruto. Va a ser amarillo cada vez que tenga un alelo A mayúscula, y el recesivo A minúscula va a determinar el fenotipo verde. Pero este fenotipo solo se va a expresar cuando no esté presente el alelo dominante. El alelo dominante, el alelo epistático, es el A mayúscula. Y en este caso, la proporción de, de fenotipo que se observa luego de hacer un cruce de dos heterocigotos es la proporción de 12 es a 3 es a 1. La epistasis dominante se puede explicar a nivel molecular, teniendo, por ejemplo, una ruta metabólica de síntesis de pigmento, donde un compuesto blanco es metabolizado a un compuesto verde y luego a un compuesto amarillo. El, el alelo dominante, en este caso, aquí está como con W, pero en el ejemplo anterior era la letra B. El alelo B eh, genera una proteína que inhibe esta síntesis, inhibe el paso de A a B, de tal forma que cada vez que uno tenga esta B mayúscula, se inhibe el paso del compuesto A al compuesto B, generando el pigmento blanco. Y al inhibir el paso de la A al B, tampoco puede haber un C. Eh, y, de manera similar, el compuesto em, bueno, en nuestro ejemplo, este era, voy a modificarlo, este es B, em, en el ejemplo anterior, este es amarillo, y este es verde. Y en este caso, nuevamente, se genera un inhibidor que impide el paso al siguiente compuesto. Y eso determina que se acumule en mayor proporción, que este sea dominante, el fenotipo que está aquí en el medio, sea dominante respecto al anterior. Ok, la epistasis recesiva duplicada. En este caso, hay dos genotipos que enmascaran el fenotipo. Cada vez que haya un genotipo de un genotipo AA o un genotipo BB, se va a generar un caracol albino en este caso, se va a generar un organismo albino. ¿Por qué? Porque el, el recesivo AA, este alelo, o esta combinación en el fondo, enmascara, enmascara este fenotipo. Y el BB enmascara este genotipo. Eh, Cualquier otra combinación donde no hayan em, homocigotos AA o homocigotos BB permite la aparición del pigmento que determina el fenotipo. Y esto va a generar una progenie de fenotipo donde va a haber, cuando se cruzan
dos organismos heterocigotos, va a generar una proporción 9 es a 3 es a 3 es a 1 de genotipo, pero el fenotipo va a ser 9 es a 7. Em, ya. Entonces, eso va a determinar la epistasis recesiva duplicada. Acá hay un cuadro resumen que muestra las proporciones de fenotipo y de genotipo cuando se cruzan dos heterocigotos con los distintos tipos de interacción. Em, el último que me queda por explicarle en esta primera parte es que existe en algunos casos efecto ambiental sobre los genotipos. Eh, Hay ciertos genotipos em, cuyo fenotipo se ve gatillado o enmascarado, dependiendo del caso, de acuerdo a las condiciones ambientales. Esto pasa bastante en animales con el calor. Es el porqué la expresión del fenotipo Himalaya, que es este eh, conejo que tiene las puntas, que tiene la cola, las patas, el hocico y la, y las orejas negras. Este fenotipo es así, en los gatos también pasa, en los gatos siameses. Eh, Porque se requiere una baja temperatura para que el color negro se exprese. Eh, entonces hay ciertas partes del cuerpo de estos animales que no expresan el color negro porque nunca se llega a una temperatura tan baja que permita la expresión o la acumulación del pigmento. Entonces estos alelos o la expresión de estos fenotipos va a ser dependiente de la temperatura. Em, y bueno, uno puede explicar esto a nivel molecular porque hay ciertas enzimas que requieren un mínimo de temperatura para que la enzima sea efectivamente funcional y puede haber otras explicaciones a nivel de expresión génica, que se requieran ciertos factores de transcripción que son los que permiten la expresión de los genes y por lo tanto la expresión del fenotipo en ciertas condiciones ambientales. Em, y este es otro ejemplo que también es bastante clásico, que es la fenilketonuria. La fenilketonuria depende de un gen eh, y la fenilketonuria es un desorden o una enfermedad en el cual los niños desarrollan trastornos mentales, claro, en el fondo daño cerebral, cuando de pequeños, pero esto ocurre solo cuando los individuos consumen fenilalanina. Eh, la fenilketonuria tiene una mutación en la enzima que degrada la fenilalanina que la transforma a titosina, a otro aminoácido. Organismos que tienen mutada esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa, no logran eh, disminuir los niveles de fenilalanina y esto provoca un aumento tóxico de fenilalanina eh, que es metabolizada por otras vías y genera otros compuestos tóxicos que generan daño en las neuronas. Este es un ejemplo de un fenotipo que aparece solo cuando los individuos consumen compuestos con fenilalanina. Hoy en día, si esto se pesquisa a nivel genético, se les puede dar a las personas con estas mutaciones dietas libres de fenilalanina y no debieran expresar la enfermedad. Entonces no se debiera expresar el fenotipo, porque aquí el fenotipo es la enfermedad.
El fenotipo es la acumulación de alanina, bueno, de fenilalanina, y el fenotipo es el daño cerebral. Entonces aquí a través de la dieta se puede condicionar la expresión del fenotipo, a pesar de que a nivel genético la enfermedad la siguen teniendo. El genotipo está ahí, pero no hay una expresión de la enfermedad. Eh, y esto como que abre el paso al concepto de herencia de caracteres continuos. La mayoría de los caracteres eh, de los individuos, ya sean plantas o mamíferos o animales, eh, los caracteres no son tan drásticos. Los caracteres tienen un degradé de expresión, los caracteres tienen herencia incompleta y se observa un degradé de expresión. Esto es típicamente observado, por ejemplo, en la altura que alcanzan las plantas. Uno no tiene plantas todas de una misma altura. Los humanos no son todos de una misma altura, sino que existe una distribución del fenotipo que es la altura, una distribución de cómo, en una población, de qué altura puede tener un organismo, lo mismo que el peso. Este tipo de caracteres son continuos, que es distinto a los caracteres que uno puede considerar caracteres continuos, caracteres cuantificables de manera continua, como el número de dedos de una mano. Una mutación puede generar que un organismo tenga un dedo más o un dedo menos, eh, pero, el, pero el número típico va a ser 5. Eso va a ser un carácter continuo, no sé, el número de dedos. Un carácter discontinuo es la altura, el peso, eh, el color de piel. Son caracteres que se pueden cuantificar y la cuantificación no van a ser en números discretos, van a ser en números continuos. Y ya, sí. Típicamente estos caracteres continuos están codificados por multiplicidad de genes. Cuando tenemos un solo gen y se establece, y cuando tenemos un solo gen, la distribución de fenotipos va a ser, en este caso, 2 o a lo más 3 eh, cuando son heterocigotos. En el caso del parental, acá partimos con un parental que es homocigoto eh, recesivo, homocigoto dominante. La F1 va a ser toda heterocigota. La F2 ya vamos a tener una proporción de fenotipos de 1 es a 2 es a 1. Con dos genes, cuando dos genes determinan un carácter, la proporción va a ser de 1 es a 4 es a 6, a 4 es a 1. La proporción de fenotipo. Y a medida que uno va aumentando el número de genes, la distribución de los fenotipos se va ampliando porque van apareciendo nuevos fenotipos. Van apareciendo cada vez más nuevos fenotipos y esto se va transformando en este tipo de distribuciones que se parecen más a una curva. Y esto a medida que aumenta a un gran número de genes, vamos a obtener aquí una curva que ya no genera esta distribución discreta, sino que continua. Y esto va a depender del número de caracteres que codifica, del número de alelos que codifican para un fenotipo y del número de genes que lo codifican. Em, la herencia de caracteres continuos, eh, entonces aquí uno habla de que puede estar determinado por distinto número de genes, pero también contribuye el hecho de que hayan familias, que hayan losis con muchos alelos que codifiquen para ese loci. Un loci con muchos alelos también contribuye a esta distribución continua. Entonces, estas características van a ser poligénicas y usualmente polialélicas. Em, y
Entonces, cuando una característica, cuando un fenotipo está eh, regulado o está determinado por un gran número de genes, se le denomina que esa característica es poligénica. Pero también existe el caso de algunas características, algunos fenotipos, em, o algunos genes que determinan más de un fenotipo. Cuando un gen determina más de un fenotipo, se denomina que ese gen tiene un efecto pleiotrópico. Ese gen es pleiotrópico y es un gen que determina más de un fenotipo. Acá se muestra el ejemplo eh, de del mutante Frizzly para para el pollo, donde se generan dos fenotipos. Uno es que se genera problemas en el cuerpo, la morfología del animal y también en el tipo de pluma. Eh, Otro ejemplo clásico eh, es que la gente que tiene fenilcetonuria, ya vimos la enfermedad, que es la gente que no puede metabolizar la fenilalanina, eh, también tienen otros fenotipos a nivel del color de ojo y del color de piel. Tienen tienen ojos azules y también tienen alterado el color de piel. Entonces ahí vemos que un solo gen, a un solo gen, un solo genotipo va a determinar distintos fenotipos. Y eso se llama pleiotropía. Ok, entonces llegamos hasta acá con la primera parte, que es las ampliaciones de la genética. Y no sé qué hora es. Ya, entonces a las 10:30 partimos la segunda parte, que es herencia y determinación del sexo. Eh, Hacemos una pausa hasta las 10:30. Ya, vamos a seguir con la segunda mitad de la clase, que es determinación del sexo y características ligadas al sexo. Em, Esta es considerada una de las extensiones del mendelismo y explica cómo se determina el sexo y comienza con la caracterización de la existencia de cromosomas sexuales. Estos cromosomas son cromosomas homólogos, pero que no necesariamente tienen la misma morfología. Em, Vemos aquí que hay dos tipos de cromosomas, cromosomas somáticos o autosómicos y cromosomas sexuales. Dependiendo del organismo, pueden ser llamados cromosomas X y cromosomas Y o cromosomas Y y Z, y vamos a ir viendo algunos casos. Eh, Estos cromosomas tienen la característica de que existen dos tipos, los cuales tienen, a pesar de ser homólogos, tienen distintas estructuras y definen, determinan el fenotipo, em, el fenotipo sexual de los organismos, tanto para animales, para plantas, y ujú.
Al tener una distinta estructura, aquí vemos el ejemplo del cromosoma X y del cromosoma Y, no codifican para los mismos genes en el sentido que acá cromosoma X es un cromosoma más largo, por lo tanto tiene un mayor número de genes en su contenido, en su molécula de ADN, versus el cromosoma Y que hay una porción que no existe. Entonces hay algunos genes acá en el cromosoma X que no tienen su par homólogo en el cromosoma Y. En el caso de los humanos, vemos que eh, existen 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son pares autosómicos o somáticos. Estos 22 pares autosómicos, cuando estamos en una profase tardía o en metafase, se observan cromosomas con dos cromátidas hermanas. Cada cromosoma está compuesto de dos cromátidas hermanas y existen eh, un homólogo a cada uno de los cromosomas. Estos homólogos son iguales en tamaño y en la posición del centrómero. Aquí está el ejemplo del 1 al 3, el 4 al 5. Los cromosomas usualmente se enumeran 1, 2, en el caso del humano del 1 al 22, de acuerdo al tamaño, donde el primero es el de mayor tamaño y el 21 y el 22 son los de menor tamaño. Y además aparecen dos cromosomas que parecen no ser homólogos, pero durante la mitosis y aún más importante, durante la meiosis, se comportan como si fueran homólogos. En la meiosis se agrupan juntos y se separan en células hijas, tal como los otros cromosomas, durante la meiosis 1. Em, entonces, para comprender la herencia de las características o de los caracteres ligados al sexo, debemos primero entender cómo se determina el sexo. Y esto va a estar dado por la distribución de estos cromosomas sexuales. En el caso del humano, el fenotipo de características físicas femeninas está dado por la herencia de dos cromosomas X, mientras que para el hombre está dado por la herencia de un cromosoma X y un cromosoma Y. Los cromosomas sexuales se, se segregan durante la meiosis y se agrupan durante la meiosis tal cual cualquiera de los otros cromosomas homólogos. Al final de meiosis 1, estos cromosomas se separan y luego en meiosis 2 se separan las cromátidas, como lo vimos en la clase anterior. Eh, la, la, la meiosis determina la generación de células que son un N y un C. Y estas células un N y un C son las que dan origen a los gametos, los cuales se fusionan en el proceso de fecundación y con esto se reconstituye un organismo que es 2N, un organismo diploide. En esta reconstitución del organismo diploide 2N, se hereda un cromosoma proveniente del gameto femenino y un cromosoma proveniente del gameto masculino para cada uno de los cromosomas homólogos, de los pares homólogos. Y esto también ocurre para los cromosomas sexuales. Eh, en genética, el término sexo va a hacer referencia al fenotipo sexual de las características primarias y secundarias del organismo. Y la mayoría de los organismos tienen solo dos fenotipos posibles, masculino y femenino. En el caso de las plantas, esto es una excepción porque hay plantas que son hermafroditas que tienen eh, flores con ambos caracteres. Eh, y en general, en los mamíferos sobre todo, los gametos, eh, de los machos son más pequeños que los gametos de las hembras, que el gameto de la hembra usualmente es el huevo y el gameto del macho, los espermatozoides. Em,
El mecanismo por el cual se establece el sexo se denomina la determinación del sexo, y la determinación del sexo está dada por la presencia de estos cromosomas sexuales. ¿Por qué cromosomas sexuales está presente en el organismo que se genera posterior a la fecundación? Eh, Existen algunas especies, pasa sobre todo en plantas, que en un mismo organismo están los dos sexos y esto se denomina hermafroditismo. Em, y además existen organismos que tienen tanto estructuras masculinas como femeninas en una sola planta, y esto se denomina monoico. La diferencia entonces entre hermafroditismo y las plantas, entre las plantas hermafroditas y las plantas monoicas, es que las plantas monoicas tienen, por ejemplo, en un organismo flores femeninas y además otras flores que son masculinas, versus el hermafroditismo, que en una misma flor están ambos órganos. Esa es la diferencia entre hermafrodita y monoico. Em, ya, las especies dioicas son las especies características como nosotros, que hay, cada organismo tiene un solo eh, órgano o aparato reproductor o sexual. Y en este caso, estos organismos esta determinación del sexo viene dada por la presencia de estos cromosomas sexuales. Em, la teoría cromosómica afirma que los genes que se localizan en los cromosomas, eh, los cromosomas sirven como vehículo para la segregación de genes durante la meiosis. Y esto efectivamente es así, porque los genes están contenidos en los cromosomas y durante la segregación cromosómica se segregan, durante la meiosis se segregan los caracteres. Em, ya, históricamente el desarrollo de esta teoría viene cuando Henkin observó la estructura peculiar de los núcleos de las células de insectos machos. Eh, sin- y, y en los núcleos de las células de los machos observó un cuerpo eh, que él denominó el corpúsculo X. Eh, Luego se determinó que este corpúsculo X era efectivamente un cromosoma que estaba condensado. Eh, y él encontró que en las hembras existía más de un corpúsculo X. El cromosoma X es un cromosoma que en estos organismos es bastante voluminoso y está asociado a la condensación de algunas partes de esta cromatina y que forma este corpus. De tal forma que al haber un cromosoma X se observa un corpúsculo y al haber dos cromosomas X se pueden observar dos corpúsculos. Eh, en 1905, Stevenson y Wilson demostraron que las hembras de saltamonte y de otros insectos tienen dos cromosomas X, mientras que los machos tienen uno solo. En este caso, los saltamontes tienen un sistema de herencia parecido al nuestro, donde dos cromosomas X determinan el fenotipo femenino y un cromosoma X determina el fenotipo masculino. Em, ok, entonces los genes que están codificados en estos cromosomas son los que determinan la- determinan el fenotipo sexual. En los saltamontes, el tipo de herencia que se observa es esta. Las hembras son XX y los machos son X0. Eh, los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma 0 o Y, y esto es porque es bastante pequeño, bastante vestigial. Eh, los machos producen dos tipos de gameto en lo que se refiere a este cromosoma, y por lo tanto son el sexo heterogamético, son el sexo que produce dos tipos de cromosoma, dos tipos de cromosoma, con X
uno con X y otro con Y. Las hembras eh, se denominan homogaméticas porque todos los gametos que produzcan van a ser X, van a tener una copia, van a tener un cromosoma X y por lo tanto son denominadas homogaméticas. En, en un cruce entre una hembra y un macho, en los mamíferos, la posible progenie es la siguiente. Eh, la hembra va a generar dos huevos, dos óvulos, cada uno de ellos con un cromosoma X. Esas son las dos opciones de que puede tener la hembra. Va a ser generar gametos de tipo homogamético, generar gametos homogaméticos eh, que sean iguales. El individuo, el macho heterogamético, genera gametos, 50% de los gametos X, 50% de los gametos Y. Las probabilidades de la progenie son que sea femenino, y esto dado por el XX, 2 y XY, uno para cada uno de ellos. Esto es con un cruce como los que hicieron en la clase pasada. Entonces, 50% de la progenie puede ser posiblemente mujer y 50% de la progenie sería hombre. Es importante notar aquí eh, que, eh, que la madre siempre va a heredar a cualquiera de la progenie un cromosoma X. Entonces, tanto hombres como mujeres van a heredar la genética que viene en este cromosoma X materno. Van a heredar todos los genes que vienen en el cromosoma X materno, tanto hombres como mujeres. Eh, la progenie femenina además va a heredar el cromosoma X paterno. La progenie masculina va a heredar el cromosoma Y paterno. Por lo tanto, en este cruce, el, el, el fenotipo sexual de la progenie va a estar determinado por qué gameto herede del padre, por qué cromosoma herede del padre. Ok, si bien los cromosomas X y Y son considerados homólogos porque se aparean juntos durante la meiosis, eh, hay ciertas regiones que codifican para distintas cosas, que codifican para distintos genes. Si bien eh, y hay ciertas regiones que codifican para los mismos genes. Estas regiones que son homólogas se denominan regiones pseudoautosómicas porque se comportan como los genes autosómicos, porque existe un alelo en el cromosoma Y y un alelo en el cromosoma X. Entonces se denominan pseudoautosómicas porque tienen el gen, está codificado en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Pero hay una gran porción que no está pareada. Hay una gran porción que no tiene su par homólogo en el otro cromosoma. Em, Esto ya lo vimos, las hembras son heterogaméticas y los machos son no, en el caso de las aves, tienen un sistema de herencia que no es exactamente igual al de los mamíferos. Acá los cromosomas sexuales se denominan Z y W. El cromosoma sexual Z determina, em, el cromosoma sexual Z, a ver, el genotipo ZZ determina al macho y el genotipo ZW determina a la hembra. Por lo tanto, aquí el macho es el individuo homogamético y la hembra es el individuo heterogamético. Pero funciona de la misma forma, solo que acá eh, estos organismos siempre tienen un cromosoma Z que viene de origen paterno y el cromosoma W que viene de origen materno es el que finalmente va a estar determinando el que sea una hembra, el par ZW. Y en este caso es la hembra
la herencia del gameto de la hembra o el origen del gameto de la hembra es el que determina el sexo de estas aves. Y esto pasa en aves, en serpientes, en mariposas, en algunos anfibios y en algunos peces. Eh, en algunos organismos el sexo también el sexo se determina genéticamente, ya que no hay diferencia como física entre los cromosomas, eh, entre los cromosomas. En este caso, no hay una diferencia morfológica entre los cromosomas, por lo tanto, no hay un cromosoma sexual propiamente tal, sino que vamos a tener un cromosoma homólogo que tiene el mismo tamaño, un par de cromosomas que son homólogos, que tienen el mismo tamaño, que tienen la misma posición del centrómero, y funciona igual que cualquier otro cromosoma autosómico. Pero existe una porción eh, en uno de los cromosomas de este organismo que tiene una región que determina el sexo, una región determinante del sexo. Esta región se denomina SRI y es un gen que va a determinar el sexo del organismo. Pero en este caso no hay un cromosoma sexual propiamente tal como en los casos anteriores. Em, y también hay ciertos organismos que son eh, cuya determinación de sus caracteres sexuales, de la determinación fenotípica del sexo, está dada por las condiciones ambientales. Eh, entonces, el organismo genéticamente tiene tiene el conjunto de genes para ser macho o hembra, y dependiendo del ambiente, puede expresar un carácter eh, o otro carácter. Dependiendo del ambiente, puede ser macho o puede ser hembra. Em, y hay algunos organismos que pueden incluso cambiar esto durante el ciclo de vida, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Esto pasa con algunos peces y también pasa con los áfidos eh, y con algún hermafroditismo que hay eh, con algunos insectos, aparte de áfidos. Los factores ambientales también son importantes para determinar el sexo en algunos reptiles, eh, incluso en los cocodrilos. Ok, entonces, el resumen es que tenemos el sistema con cromosomas X, que puede estar dado por un cromosoma para la hembra XX y para el macho X0. En este caso, cuando es cero, básicamente es la ausencia de ese cromosoma. Entonces, en estos casos, el macho básicamente, macho ni siquiera tiene un cromosoma ahí, sino que no tiene un cromosoma. Y cuando hay un solo cromosoma X, se genera el fenotipo masculino. Eh, el sistema XY es el que tienen los mamíferos, y acá la hembra está determinado por los cromosomas XX y el macho por el XY. El sistema ZW, los machos están determinados por el conjunto ZZ y las hembras por el ZW. La determinación génica, vimos que acá no hay cromosomas sexuales propiamente tal, sino que existe un locus, el sitio SRI, un locus que tiene el determinante genético para el sexo y que está en uno de los pares de cromosomas autosómicos. Eh, y luego está la determinación ambiental, en lo cual los organismos tienen la capacidad genética, el conjunto de genes para ambos sexos, y que dependiendo del ambiente se expresa em, un fenotipo u otro. Ok, ahora vamos a ver el ejemplo concreto de la determinación del sexo en Drosophila melanogaster. La Drosophila es un modelo de estudio ampliamente usado en genética
tiene la característica de tener o solo 8 cromosomas, lo que facilita los estudios genéticos, y una amplia diversidad de fenotipos. Acá están los cromosomas eh, de la drosófila. Esta es una drosófila, una mosca de la fruta. Y acá se ven los cromosomas X, el cromosoma X y el cromosoma Y. Eh, la determinación del sexo en seres humanos también está dada por el sistema XY, pero además existe la presencia de un gen SRI, em, y en el caso, este locus SRI está en el cromosoma y determina la masculinidad. Entonces, este es un ejemplo que no quiero que se confundan con el caso anterior de SRI. En este caso, el determinante SRI está en el cromosoma sexual, versus el ejemplo anterior que hablábamos solo de una determinación génica que no está asociada a los cromosomas sexuales. En el caso del hombre, esta determinación génica sí está asociada a los cromosomas sexuales. A la vez, tenemos los dos sistemas. Eh, en el caso de los humanos hay varios síndromes que se han descrito, en los cuales existe un número anormal de cromosomas sexuales, y esto ocurre cuando hay problemas en la segregación de la meiosis o la mitosis, y que muestra la importancia que tienen la presencia de este cromosoma Y o de la correcta distribución de estos cromosomas homólogos para la determinación del sexo en humano. Existe el síndrome de Turner, en el cual se observan organismos que han tenido, que no reciben la herencia del cromosoma Y. Entonces no tienen ninguno de los genes que están codificados en el cromosoma, perdón, en el cromosoma Y del hombre, y tienen un solo cromosoma X. En este caso, el fenotipo que presentan estos individuos es un fenotipo femenino. Ocurre una cada 3.000 mujeres nacidas. Y existen problemas en desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Eh, Estos individuos no son estériles porque no pueden generar correctamente la meiosis, no pueden generar correctamente los gametos. Y, em, y bueno, eso. Aquí además está como observación que en el caso que ocurran gametos que no tengan ninguno de los cromosomas X, y estos gametos son fecundados, ocurre el aborto espontáneo de el individuo que se genera producto de la fecundación. Em, Este es el síndrome X0, donde no hay un cromosoma Y. Bueno, y esto muestra que efectivamente en el cromosoma 1, que si no está el cromosoma Y, no está este sitio que les mencioné acá, el sitio SRI del cromosoma y no se produce la masculinización del individuo. Eh, y además, eh, claro, no se produce la masculinización del individuo, y tampoco se produce la completa, em, no sé, feminización, la formación completa de un organismo femenino, ya que falta la otra dotación del cromosoma X. Profe, entonces tendría 45 cromosomas, ¿no? Claro, aquí tendría 45 cromosomas. Sí. Ah, ya. Eso es diferente al síndrome de Down que tienen uno más. ¿O me equivoco? El síndrome de Down tienen un fragmento más porque hay como una duplicación en el cromosoma 21. Entonces tienen Ah, como ya. una mayor carga de eso. Y hay varios tipos de síndrome de Down, y hay veces que depende,
también la severidad del síndrome de Down depende del fragmento que se duplica. Ah, ya. ¿Y en los dos casos serían estériles o no? Em, sí, la regla general es sí, Ya, pero hay excepciones, pero son muy pocas. ya. Sí. Ujú. Y el siguiente síndrome, acá hay un organismo que tiene 47 cromosomas y este es el síndrome de Klinefelter. Esto se da en varones, o sea, el fenotipo que se observa en estos individuos es un fenotipo de varón, tiene una frecuencia de 1 cada 1000 hombres nacidos, y acá esto también todo esto viene de deficiencias de la meiosis. Eh, y en este caso, el fenotipo, perdón, el genotipo cromosómico que se tiene es un genotipo XXY. Entonces hay una doble dotación de cromosomas X y esto impide la completa masculinización del fenotipo. Estos individuos tienen testículos de menor tamaño, tienen poco vello facial y púbico, porque no se produce la completa masculinización del organismo, ya que existe una dotación mayor de los cromosomas X. Eh, esta dotación mayor de los cromosomas X puede darse de diversas formas. Lo más típico es el caso XXY, pero también podría haber un tercer cromosoma X o un cuarto cromosoma X. Y en algunos casos se puede dar con el- el genotipo cromosómico XXYY. Y en este caso, al estar de todas formas duplicado el cromosoma X, se sigue presentando el mismo síndrome. Entonces, este síndrome va a estar más determinado por la presencia de estos dobles cromosomas X. Em, Existe el caso de mujeres poli-X, que son mujeres que tienen más cromosomas X. Acá también va a haber ausencia del cromosoma Y. Esto ocurre en 1 de cada 1000 mujeres nacidas. Son células que tienen más de 2 cromosomas X, puede ser puede ser triple o cuádruple X. Los fenotipos observados son mujeres más altas, más delgadas, algunas estériles y ligeramente más inteligentes. Más de 3X es raro, y en ese caso sí se observan daños, o no daños, pero sí se observan problemas o deficiencias intelectuales y problemas físicos, porque tenemos de todas formas un sistema sobrecargado de genes X. Ya. Eh, los cromosomas X contienen información que es esencial para ambos sexos. Organismos sin cromosomas X no son viables. Se requiere que al menos en los organismos humanos exista un cromosoma X, si no se produce el aborto del cigoto. Eh, en el cromosoma Y está este locus SRY, que determina la masculinización. Entonces tiene que haber un cromosoma Y para que ocurra esta masculinización. Y una sola copia del cromosoma Y basta para que ocurra esta masculinización, aunque haya varios cromosomas X. Pero también vimos en este ejemplo que cuando hay muchos cromosomas X, la masculinización no es completa. Em, y, y la ausencia del cromosoma Y determina que haya fenotipo femenino. Entonces, en los organismos, en los sistemas XY, que exista una X, en el fondo el sistema como por defecto es la feminización del cigoto o del organismo, es que sea femenino,
Y al haber un cromosoma Y, y gracias a este sistema, este locus determinante del sexo, el SRI, se produce la masculinización. Tiene que estar el cromosoma Y con este locus SRI para que haya masculinización. Em, los genes que influyen en la fertilidad se localizan en el cromosoma, tanto en el X como en el Y. Por lo general, una hembra necesita 2 copias del X para ser fértil. Copias adicionales del cromosoma X pueden alterar el desarrollo normal tanto en hombres como en varones y provocar problemas físicos o mentales, sobre todo si el número de cromosoma X es demasiado excesivo. Ok, el gen determinante de la masculinización. Estábamos hablando de este locus o este gen determinante del sexo de la región Y, que está en el cromosoma Y. Y existen algunos casos raros donde hay varones, hay hombres con 2 cromosomas X y mujeres con un genotipo cromosómico XY. Y esto va a estar dado por los locus que se heredan en por los genes, por el gen SRI, por los alelos que se heredan del gen SRI. El gen SRI es un gen que determina la masculinización, en el caso del hombre, la masculinización de las gónadas. En estadios tempranos del desarrollo, eh, las gónadas, los órganos reproductores, son bastante similares en estadios tempranos del desarrollo del cigoto o del embrión. Y este tipo de gen, este tipo de locus, el locus SRI, determina el aumento de la producción de la hormona masculina por excelencia, que es la testosterona. Y esto hace que una gónada neutral, que es un mismo tejido, básicamente son el mismo tejido, comience a convertirse en testículo. Versus cuando no está este locus, o cuando este locus determinante de este locus que está en el cromosoma Y, SRI, eh, no está presente, es decir, en una XX, en un cigoto XX normal, la gónada, al no recibir testosterona, comienza a madurar y a producir progesterona y a desarrollar el óvulo. Entonces, básicamente, los óvulos y los testículos son órganos símiles, análogos uno del otro, que provienen del mismo tejido embrionario, pero dependiendo del contenido hormonal al que están sujetos, se desarrollan como testículos o como ovarios. Y esta producción diferencial de hormonas va a depender de este gen determinante de la región Y. Ok. Se han descrito mutaciones en el gen SRI que modifican eh, la, que modifican eh, el desarrollo de los órganos sexuales. Eh, y esto puede provocar que haya un desbalance hormonal y, eh, y que, por lo tanto, esta gónada original, que era igual para ambos tipos para ambos embriones, eh, diverja o se desarrolle como algo distinto a lo que está codificado en los cromosomas, como algo distinto a lo que está dado por el genotipo cromosómico. Y en este caso, eh, hay algunos genes que están implicados en este síndrome del gen SRI. Estos son los genes SOX, WNT, NRBO y DHH, NR5A. Y estos genes provocan un desbalance hormonal que genera una
que imposibilita la expresión del gen SRI. Bueno, entonces es importante notar que más allá de lo que nosotros estamos simplificando con la herencia de los cromosomas sexuales y la presencia de este locus o de este gen SRI, existen otros genes que van a determinar los niveles hormonales y van a determinar la expresión de un fenotipo. Y en este caso el fenotipo son los caracteres sexuales. Porque esta es una característica poligénica. Ok. Los genes de los cromosomas sexuales determinan las características ligadas al sexo. Ahora nosotros vamos a dejar un poco de lado em, el fenotipo de si es femenino o masculino y vamos a empezar a hablar de algunos genes que están ligadas a la herencia de estos cromosomas. Entonces, los genes que están localizados en la molécula de ADN del cromosoma X pueden codificar para algo que no tiene que ver nada con el fenotipo sexual del organismo, pero que se van a heredar igual como se heredan los cromosomas sexuales. Entonces, en organismos, pensando en lo más simple, que es que una hembra sea XX y un macho sea XY, los genes que están en los cromosomas X, las hembras van a heredar uno de la madre y uno del padre, y los machos van a heredar solo este gen de la madre, porque este gen está localizado en el cromosoma X. Es un gen que está ligado al sexo y ligada al cromosoma X. Van a haber otros genes que están ligados al sexo también, que va a depender del genotipo cromosómico que tenga el individuo, pero estos genes van a estar localizados en el cromosoma Y. Estos genes son ligados al cromosoma Y. Entonces, puesto que macho y hembra difieren en el genotipo cromosómico que tienen en base al sexo, esta herencia va a estar ligada al sexo. Entonces, cuando uno analiza este tipo de estudio o este tipo de ejercicio, tiene que entender que la proporción de la herencia va a ser distinta para el hombre o distinta para la progenie macho que para la progenie hembra. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de Thomas Hunt, que explicó la herencia ligada al sexo utilizando Drosophila melanogaster y analizando el color de los ojos de la mosca. Él estaba analizando un fenotipo que es color rojo de los ojos de la mosca. Él observaba que cuando cruzaba una hembra de ojos rojos con un macho de ojos blancos, la hembra heredaba los ojos rojos y el macho heredaba también ojos rojos. Hasta acá esto se ve como la herencia de un carácter dominante, como un carácter dominante normal. Sin embargo, cuando se hacía el cruce de la F1, él observó una distribución que no se explicaba con la genética convencional. Observaba un fenotipo de dos hembras de ojos rojos, un macho de ojos rojos y un macho de ojos blancos, esta proporción. La proporción que aquí nosotros hubiéramos esperado, tanto para hembras como para macho, es una proporción de un carácter dominante, de 3 es a 1. 3 es a 1 para hembras y 3 es a 1 para machos. Pero no fue lo que se encontró. Acá encontró que los machos, si uno considera solo los machos, la proporción es 1 es a 1.
y para las hembras es 100%. Entonces, ya que esto no cumplía herencia mendeliana, levantó la hipótesis de que este carácter estuviera ligado al sexo, este carácter estuviera en el cromosoma X. Acá el W más es la característica dominante que da los ojos rojos. Y la característica recesiva es el XW, que en el caso de los machos, si tienes un macho, el genotipo es este. Entonces aquí él hizo básicamente un retrocruce con el homocigoto. El homocigoto aquí sería el XW y el Y, y utilizó una homocigota dominante, que en este caso sería una hembra de machos rojos. ¿Por qué una hembra? Porque tiene 2 cromosomas X y ambos de ellos con el gen dominante. La hembra em, va a generar 2 tipos de gametos, ambos iguales, XW más y XW más. El macho va a generar 2 tipos de gametos distintos, porque es el heterogamético. El X recesivo, el X con el W recesivo y el Y. Y esto va a dar origen a una progenie que en cuanto a ojos es 100% roja. Las hembras son todas rojas, heterocigotas, los machos también son todos rojos, pero XY. Y eso es lo que veíamos acá, hasta esta primera parte. Los parentales y el F1. Luego, ya. Y aquí estamos poniendo el caso de la herencia que ocurre con una hembra que es de ojos blancos. La hembra de ojos blancos es XW recesivo, XW recesivo, genera un solo tipo de gameto. XW recesivo, X ojos blancos. El macho, que es ojos rojos, genera 2 tipos de gametos, XW rojo, X rojo y gametos Y. Al hacer el cruce de estos 2 organismos, se genera un 100% de hembras de ojos rojos y un 100% de machos de ojos rojos. ¿Por qué? Porque los gametos de la madre son todos blancos, son ojos blancos, y del padre recibe solo el gen Y. Entonces no hay una contraparte, no hay otro X que se sobreponga al fenotipo blanco. Mientras que las hembras van a ser todas rojas porque reciben el dominante del padre. Entonces, las hembras pueden ser, en el caso de los genes que están ligados al cromosoma X, las hembras pueden ser homocigotas para el gen o heterocigotas para el gen. Mientras que los machos tienen solo un cromosoma X, por lo tanto se les denomina hemicigoto, hemi por mitad, hemi por medio. Entonces los machos solo van a expresar inmediatamente el fenotipo que está determinado por ese cromosoma X único. Entonces los machos van a siempre mostrar el genotipo que tienen en su único cromosoma X. Esto es importante para después hacer los ejercicios. Un ejemplo de este tipo de herencia es el daltonismo en los humanos, que está heredado por el cromosoma, está heredado en un gen ligado al sexo que está en el cromosoma X. Acá hay números, bueno, si ustedes pueden ver los números, no tienen un problema de daltonismo, no tienen un problema de, también se le llama ceguera de color. Y
esta mutación es una mutación recesiva que está en el cromosoma X. Entonces se comporta igual a lo que estábamos viendo con el color de ojos rojo en las moscas. En este caso, el dominante es poder observar estos tres colores, mientras que el recesivo implica dificultades en la visualización del color, de color verde. Ok. Ya, los locus que detectan los colores verde y rojo se encuentran en el cromosoma X, mientras que el locus que detecta el color azul está en el cromosoma 7. Entonces, básicamente, la visualización del color azul no depende del sexo, pero el poder diferenciar entre el color verde y el rojo sí está determinado en el cromosoma X. Este tipo de cruces también sirve como para hacer genealogías de padres. Por ejemplo, aquí está los cruces de una hembra de visión normal homocigota, X más y X más, y un macho con daltonismo. El macho aquí el locus del daltonismo está dado como XC, C minúscula. Producto la hembra produce los dos gametos iguales, el macho produce dos gametos distintos. Producto de la fertilización, se generan dos posibles escenarios, uno para hembra y otro para macho. Todos los machos van a ser X más Y, porque van a heredar el, el, el cromosoma con el gen, con el alelo dominante, con el alelo sano, por decirlo de una forma, porque es el que no produce la enfermedad. Y todos los machos van a ser X más Y. Mientras que todas las hembras van a ser recesivas para la enfermedad. No van a tener daltonismo, pero van a tener un cromosoma C recesivo para la enfermedad. Ok. Y en el caso contrario, cuando es una hembra daltónica, una hembra con dos alelos recesivos en el cromosoma X para la enfermedad, se van a producir todos los gametos como XC. Y esto va a implicar que todos los machos que se produzcan de esta fertilización, todos los machos van a ser ciegos de color, van a ser daltónicos, mientras que todas las hembras van a ser heterocigotas, por lo tanto van a tener una visión normal. Eso. Aquí hay un ejercicio, el tipo de ejercicio que van a encontrar en el portafolio y en la prueba probablemente. Es decir, por ejemplo, Beatriz tiene visión normal, pero su madre es daltónica. Guillermo es daltónico. Si Guillermo y Beatriz se casan y tienen un hijo, ¿cuál es la probabilidad de que su hijo sea daltónico? Aquí está la respuesta, pero de aquí que podemos decir hartas cosas. Primero, que si Beatriz tiene visión normal, pero su madre es daltónica, ella de seguro es una heterocigota para ese gen. Entonces ella es X normal versus XC, que es daltónica. Ella es heterocigota para ese carácter. Y Guillermo es daltónico, entonces eso implica que Guillermo tiene un fenotipo que es XC, que es X y el gen recesivo del daltonismo. Como tiene un solo cromosoma X, porque es XY, él es daltónico, porque se expresa el fenotipo dado por ese genotipo único. Se expresa el genotipo daltónico. Entonces Beatriz puede generar dos tipos de gametos, el X normal y el XC, que da daltonismo. Y Guillermo puede generar el XC y X y gametos Y.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, cuál es la probabilidad? Aquí uno puede separar, por ejemplo, las probabilidades, porque uno separaría la probabilidad de que una niña sea daltónica y la probabilidad de que la niña sea daltónica va a depender de qué cromosoma herede de la madre. Y como es una heterocigota, la probabilidad de que la niña sea daltónica es del 50%, un medio. Para el caso del hombre, la probabilidad de que el niño sea daltónico también es de un medio, porque va a depender de qué gameto de la madre herede. Y como la madre es heterocigota, también es de un medio. Entonces, para ambos casos, la probabilidad es de un medio. ¿Dudas? En el caso de las características ligadas al gen Z, en este caso nosotros estamos hablando de el otro sistema, en el cual el ZZ determina el macho y el ZX determina la hembra. Y aquí es básicamente lo mismo, pero el individuo que es heterogamético es el macho y el homogamético es, perdón, el individuo sí, que es heterogamético es el macho, al revés, perdón, el individuo que es homogamético el individuo que es homogamético es el macho y el heterogamético es la hembra. Y funciona básicamente igual. En este caso, el plumaje el plumaje de plumas marrones se debe a un alelo que está ligado al cromosoma Z, que es el ZK, que es recesivo respecto al plumaje azul, que es el Z, el K más. De tal forma que para que un macho tenga un plumaje café, tiene que ser ZK, ZK, sin ningún Z más. Tiene que ser 2 veces este. Y eso va a determinar el plumaje de color café. Mientras que para que tenga un plumaje de color azul, puede ser ZK más o ZK más ZK. Y aquí está el ejemplo. Tenemos una hembra con un plumaje azul, que aquí está el ZK más W, que eso va a determinar una hembra, y un plumaje de color café, que es un ZK. Este macho da origen a un solo tipo de gameto, porque es un homocigoto. La hembra da 2 tipos de gameto, porque es la heterogamética, y da ZK más y un W. Ellos se fertilizan y eh, se genera un 100% de, de, de hembras, se genera un 100% de hembras café y un 100% de machos camas, de machos azules. De la fertilización de ellos dos, la hembra va a generar los gametos de tipo ZK perdón, de tipo ZK, café, y W, porque es la heterogamética. Y el macho va a generar 2 tipos de gametos en este caso, porque es un heterocigoto, ZK más y ZK. Producto de esta fertilización, se va a generar un cuarto de machos ZK más ZK. Estos machos son azules. Se va a generar un cuarto de machos café, ZK y ZK, los recesivos. Se va a generar un cuarto de hembras ZK más W, de hembras azules, y un cuarto de hembras café.
y se va a generar un cuarto de cada uno de ellos. Si esto lo separamos y pensamos solo en los machos, 50% de los machos va a ser azul y 50% de los machos va a ser café. 50% de las hembras va a ser azul, 50% de las hembras va a ser café. En el caso que veamos un cruce eh, de, de, una, de un macho heterocigoto y de una hembra azul, las proporciones cambian. En este caso, la hembra va a generar dos tipos de gametos, el ZK más y el W. El macho va a generar dos tipos de gametos porque es heterocigoto, el ZK más y el café. Los machos, todos los machos van a recibir un cromosoma Z de la hembra. Una mitad de esos machos va a ser homocigoto, ZK más, y la otra mitad de los machos va a ser ZK más, ZK, dependiendo de qué hereden del padre. Pero el 100% de los machos va a ser azul. Van a tener distintos genotipos, pero el 100% de los machos va a ser azul. Puesto que la probabilidad es que solo de estas 4 posibilidades, solo 2 sean machos, acá se habla de que un medio del total de la progenie es azul. Pero eso implica que el 100% de los machos es azul. En el caso de las mujeres, la mitad va a ser, azul y la otra mitad va a ser café, dependiendo de qué cromosoma paterno herede. Existen características que también son heredadas del cromosoma Y. Entonces ahí van a haber ciertos genes que estén en el cromosoma Y y que van a determinar un fenotipo distinto a lo que hemos hablado antes de los caracteres sexuales. Estos caracteres también son, estos rasgos también son denominados rasgos holándricos, ándricos de macho. Estos rasgos se encuentran solo en machos porque solo ellos tienen el cromosoma Y y se heredan siempre del padre. Entonces no van a haber hembras con estos caracteres. Las características ligadas al cromosoma Y, un ejemplo de esto es el determinante de genética, el determinante SRI. Eso es un ejemplo de estos genes ligados al cromosoma X. Otro punto importante de saber de los cromosomas X es que en las hembras tienen 2 cromosomas X. Y vimos que cuando había un exceso de cromosoma X podrían haber también problemas en el desarrollo de algunos órganos. Y algo que pasa en los mamíferos es que usualmente en una célula hay un solo cromosoma X activo y ocurre un silenciamiento del otro cromosoma X. Este proceso se llama compensación de dosis. La compensación de dosis iguala la cantidad de proteínas producida por los genes ligados al cromosoma X y en algunos autosómicos y los autosómicos en algunos animales. Entonces van a ver, sobre todo en el cromosoma X, va a haber silenciamiento de la expresión génica de uno de los cromosomas X. Y esto es para que no estén los 2 cromosomas activos y no se produzca una doble cantidad de proteína. Entonces, por esto se produce el silenciamiento de ellos.
En los otros cromosomas autosómicos no es necesario que esto se produzca porque tanto el organismo femenino como el masculino tienen estos dos cromosomas, tienen la doble producción o la doble expresión de estas proteínas. En los otros cromosomas autosómicos, usualmente se expresan ambos cromosomas, se expresan los genes de ambos cromosomas, de ambos alelos, porque esto pasa tanto para el macho como para la hembra, entonces no hay como un desbalance al comparar estos dos organismos. Los dos expresan la misma cantidad de proteína. Con el cromosoma X, muchos de estos genes se silencian y se expresa solo uno de los alelos. Y esto ocurre para los genes que son sensibles por la dosis del cromosoma X. Este silenciamiento de los cromosomas X ocurre de manera azarosa. Y existen algunos fenotipos, y es como lo que ocurre con algunos gatos, los gatos calicó, y es que este es un muy buen ejemplo que muestra que esta gata, por ejemplo, expresa en distintas zonas del cuerpo el color anaranjado o el color negro. Y esto se da porque este color está determinado en el cromosoma X y en algunas partes del pelaje o de la piel de la gata se expresa un cromosoma X y en otras partes el otro cromosoma X. Y esto hace que de manera azarosa la gata tenga este color moteado dependiendo de qué cromosoma está silenciado. Em, bueno, y el corpúsculo de Barr es esta zona más densa del cromosoma X, que es el cromosoma que está activado, o las zonas del cromosoma X que está desactivada. La zona que está desactivada es una zona que está, la zona que está silenciada, es una zona altamente condensada, en el cual no pueden ingresar las proteínas, por lo tanto no puede haber transcripción. Y ese es el corpúsculo de Barr, es el cromosoma que está inactivo, que está silenciado. Y de manera azarosa, distintas células pueden tener un cromosoma activado y otro cromosoma inactivado. Y es el por qué en los mamíferos las mujeres tienen la expresión del cromosoma X en una conformación de mosaico. No todas las células van a ser iguales porque algunas de estas células van a expresar el cromosoma heredado por el padre y en otras células se van a expresar los genes del cromosoma heredado por la madre. Y se estima que un 50% de cada uno, pero es algo que está distribuido al azar. Ok. Y un ejemplo es este fenotipo de las gatas carey, que en el fondo se genera un tercer fenotipo. La gata carey va a ser aquella gata que es heterocigota en estos cromosomas X. Vamos a decir que la gata negra va a ser la X++, la gata naranja la X0, X0. Y la carey va a ser la X0, X+. Es una especie de codominancia. Es una codominancia, de hecho, una codominancia en el cromosoma X. Una codominancia de un gen ligado al sexo. Eso. Chicos, esa es la clase de hoy. Si tienen dudas, me dicen. Yo voy a subir el video y la clase. Y la próxima semana vamos a tener la primera ayudantía. Ok. Eso, bueno. Si no tienen dudas, dejamos la clase hasta acá. Y nos vemos de vuelta del 18.